Queridos hermanos, sean muy bendecidos esta mañana por el Señor. Tengan cada uno de ustedes un feliz sábado y le damos una cariñosa bienvenida a la Iglesia Redimidos en este culto divino, donde tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de fortalecernos unos a otros de manera especial cada sábado a través de nuestras alabanzas, ¿cierto?, nuestros loores al Señor, testimonios y también su santa palabra. Bueno, mientras se conectan más hermanos, comentar que ya algunos se han podido conocer, ¿cierto?, a través de los diferentes programas de oración y estudio que se han realizado por este medio. Y les animamos, hermanos, a seguir firmes y adelante, de fortaleza en fortaleza, ¿cierto?, creciendo en el amor de Cristo. Amada Iglesia, quisiera compartir unos versículos que se encuentran en Ezequiel 36, del 24 al 29. Dice así: yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo los limpiaré de todas sus impurezas y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. Gloria a Dios, alabado, ¿cierto?, sea su nombre por esta bendita palabra. Vamos a iniciar, ¿cierto?, esta reunión con el primer himno, que es Al contemplarte, mi Salvador. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecado. Como a Cristo quiero triunfar. Tuve mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Tuve mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve,
glorificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Qué precioso himno, ¿cierto? Maravilloso. Después de este himno vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a invitar a la hermanita Iris para que nos dirija con una oración por la congregación. Amén. Oremos o que se puedan poner de rodillas. Padre eterno, amado Dios, de tu morada es en la altura de los cielos. Gracias te damos por tus cuidados, por tu protección, por este hermoso día, Señor. Gracias te damos principalmente por Jesucristo, Señor, tu único Hijo que nos has dado, Señor, y por la esperanza que tenemos en Él. Gracias, Padre, por este pan del cielo que has preparado en estas horas santas. Perdónanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, flaquezas, negligencias. Lávanos, Señor, en la sangre del Cordero y deposita cada pecado en el fondo del mar, Señor, y ayúdanos a no recordarlos ya más. Te ruego que nos des ahora, Señor, un corazón receptivo a tu mensaje y prepara nuestras mentes. Quita toda distracción del enemigo, Señor, en este momento. Sé con el hermano Daniel. Unge, Señor, sus labios con el poder de tu Santo Espíritu. Úsale, Señor, y que seas tú el que nos hable, amado Dios. Así como el siervo brama por la corriente de las aguas, Señor, así clamamos por ti, oh Dios. Nuestras almas tenemos sed de ti, Señor. Dios de bondad, Dios de misericordia, prepáranos para morar contigo, amado Dios. Prepáranos para la hora del juicio, Padre. Estamos estudiando. Y prepáranos, Padre, con nuestro carácter, principalmente, Señor. Necesitamos más de ti, menos de nosotros. Gracias te damos, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre, por la obra que haces en nosotros. Te pido todas estas cosas por los méritos de quien vive y reina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, hermanita Iris, por esta hermosa oración que has hecho por todos los que estamos aquí presentes. Y vamos a continuar esta reunión en esta mañana y vamos a pedir ahora en este segmento de la misión a la hermanita Zoe que pueda continuar. Mi hermanita Zoelia está conectada. No veo la hermanita Zoelia. No, querida, no está, creo. No está conectada. No está. No sé si alguien quiere en este momento dar algún testimonio personal sobre alguna cosa, ¿cierto? Alguna prueba que han tenido, puede ser. Mientras, no sé si la hermana Zoelia realmente se va a conectar, pero podemos hacerlo así, hermanita. Si alguien quiere dar un testimonio, amén. Sí, por favor. Sí, si me permite. Hermanita Bárbara. Esperanza, perdón, Bárbara, adelante. Gracias. Sí, es un testimonio bastante breve, pero quería hablar de ello.
para que notemos la importancia de Amén. la oración de nuestros hijos y nuestra comunión constante con nuestro Señor y Salvador. Mi hija Grecia ayer iba manejando hacia su trabajo y me dice que iba bastante rápido en la carretera porque iba un poquito atrasada. Y de repente, de la nada, apareció un venado allí, se le atravesó. Y dice ella que solo, y está segura, y esto para mí fue maravilloso que mi hija me dijera eso, porque ella no es que no sea cristiana, pero no lo ha declarado así a voz populi, ¿no? Pero me dijo, mamá, sé que fue Dios quien evitó una situación trágica allí o difícil, porque donde hubiera chocado con ese venado, no sé lo que hubiese pasado. Así que el Señor permitió que ella frenara a tiempo. Yo le dije, mami, después que me lo contó, estoy segura que los ángeles del cielo se interpusieron entre tu auto y ese venado, porque después me dice ella que frenó bruscamente, que muchas cosas se vinieron hacia adelante, lo que sea, y ella en el susto, pues paralizada ahí, mirando al venado, vio que el venado siguió y después del venado, la familia del venado, o sea, los venaditos, hasta que terminaron de pasar todo, y entonces ella pudo continuar. Mi hija vive en los Estados Unidos, bueno, una de mis hijas, y de repente, cuando ella me contó eso, yo entendí, porque el Señor así me lo hizo saber. Me dijo, ahí estuve, porque estoy cuando más me necesita. Qué cosa tan hermosa, sabiendo que Él sigue amparando y cuidando a nuestros hijos, aun cuando en ese momento quizás ni ella estaba orando, ni yo tampoco, pero ya hemos orado tanto y seguimos orando en cada momento, que sé que el Señor responde esas oraciones de fe que hacemos antes de que alguna Amén. cosa ocurra. Ujú. Amén por eso. Quería hacerles saber eso. Amén. Te damos gracias, hermanita Bárbara, porque Dios ha puesto en tu corazón el poder darnos ese hermoso testimonio. Gracias, Bárbara. Y bueno, vamos a continuar, hermanitas, queridas, hermanos, queridos. Vamos a entonar el himno, el segundo himno en esta mañana. Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús.
marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Qué hermoso, hermano. Ojalá todos podamos cada día, ¿cierto?, andar con este corito entre nosotros, Jesús en mi vida, para no olvidarlo cada día, ¿cierto? Continuamos, queridos hermanos, con eh, la lectura bíblica en esta mañana. Vamos a invitar a la hermanita Laura, ya, para que pueda leer el versículo bíblico y también pueda hacer una oración por el sermón. Amén. Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. La palabra de Dios nos dice así. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Así que mis hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, estamos acá reunidos un grupo de tus hijos, Padre, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu espíritu, Padre. Te queremos dar gracias por la vida que nos das en este santo sábado, por poner en nosotros el venir acá, Señor, a escuchar palabras de vida, a estar congregados entre hermanos, Padre. Gracias por tantas oportunidades, por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, por ese amor tan grande que tú nos has tenido y nos tienes, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad, por todas las herramientas, Padre, y te pedimos que todos los equipos puedan funcionar bien, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Daniel, que por favor seas tú tomando posesión de él, que le des palabras de vida, que sean tus palabras y no las de él, Señor. Dale sabiduría. Pasa por favor un carbón encendido por sus labios, Padre, y dale por favor un espíritu de humildad, amado Señor, para que él pueda compartir tu palabra, esa palabra pura, esa palabra santa, y que llegue a cada uno de los corazones que la van a escuchar, Señor. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu espíritu en este santo sábado. Gracias, Padre, por todo. No confiamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias, Padre. Por eso es que estamos aquí pidiéndote estas cosas, Padre, y agradeciéndote. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gracias, querida Laura. Vamos a seguir, ¿cierto?, esta reunión en Amén. esta mañana y ha llegado el momento tan esperado, ¿cierto?, de recibir el alimento divino, y para ello le vamos a dar de parte de la Iglesia de Redimidos, ¿cierto?, la bienvenida a nuestro hermano Daniel Primera, con el mensaje que va a tener en esta mañana, que se titula El juicio yo. Adelante, hermano, es tu tiempo ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, Bueno, hermano. feliz sábado a todos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Usted Aunque también, creo pastor. que la mayoría son hermanas. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente, que tengan feliz día. Muchas gracias por la invitación y esperamos y oramos, ¿no?, que
que Dios pueda estar presente con su espíritu en esta reunión. Vamos Amén. a hablar algo acerca de la expiación. La expiación, ustedes saben que tiene que ver con lo que se hacía en el santuario terrenal, ya que el santuario terrenal fue un modelo donde el pueblo de Israel y el ser humano también iba a ver el plan de redención visto de forma ilustrativa, de forma ilustrada. Entonces, cada mueble del santuario tiene su significado. Hasta el mismo sacerdote. El sacerdote representa a nuestro sumo sacerdote que está delante del Padre Celestial, que es Cristo Jesús, el cual presenta su sangre. Y había una vez una oportunidad en el año donde los israelitas tenían que, bueno, ellos llevaban su pecado durante todo el año. Pecado cometido tenía que ser confesado y, y era transferido al santuario mediante el proceso del sacrificio del cordero. La persona confesaba sus pecados sobre la cabeza del cordero, se sacrificaba el cordero y de esa sangre entonces la llevaban adentro del santuario. Y se hacía un rito, bueno, de acuerdo a quién era la persona que había cometido el pecado. Si era una persona común del pueblo, se hacía de una forma. Si era un sacerdote, un gobernante, un príncipe, se hacía también de una forma. Había una oportunidad que también el sacerdote se comía un trozo de la carne de ese cordero donde se había santificado donde se había confesado, perdón, el pecado. Y de esta forma también se transfería el pecado al santuario. La cuestión es que el pecado quedaba registrado dentro del santuario. Y había un día donde, por la misericordia de Dios, entonces todos esos pecados que estaban allí dentro eran sacados. Entonces, eso se hacía en el día de expiación, que en hebreo se dice Yom Kippur, lo cual significa cubrir, era cubrir. Así como Noé cubría el arca con brea, entonces también esa palabra se utiliza, dice, para cubrir los pecados con la sangre. Y había reconciliación. Y esta palabra tiene que ver mucho con la palabra reconciliación. Entonces, en ese día había reconciliación con el pueblo de Dios que había cometido pecado, eran sacados del santuario, puestos sobre un macho cabrío. Esos pecados eran transferidos en el rito a un macho cabrío, el cual entonces lo llevaban al desierto y allí moría. Ok, y así entonces el pueblo de Israel quedaba limpio tanto su conciencia como también el campamento. ¿Ves? Y esto está representando entonces esa expiación final, donde Dios entonces borrará los pecados tanto de la conciencia del creyente como también del santuario celestial. Y van a caer sobre Satanás, el cual al final va a morir por los pecados. Yo no sé, hermano, quiero preguntarles, ¿ustedes me ven aquí en pantalla completa o en pantalla chiquita? Completa, hermano. Ah, ok. Entonces, eh, ¿saben ustedes que hay una expiación final? Los israelitas tenían que confesar sus pecados antes del día de expiación. Porque si no confesaba sus pecados antes del día de expiación, entonces iba a sufrir las consecuencias, que iba a ser, como dice allí Levítico y en Éxodo, que iba a ser expulsado del pueblo. Yo no tengo algún conocimiento, no hay un registro de la Biblia de alguien que por no haber confesado sus pecados haya sido retirado del campamento en lo que tiene que ver con el día de expiación. Tal vez se sufriría en algún futuro o también en la venida de Cristo Jesús, digo yo. Pero lo que sí es cierto es que Dios mandaba que en ese día tenía que haber contrición de espíritu, tenía que haber era un día solemne, las personas tenían que estar
allí pendiente de lo que se hacía en el santuario, confesando sus pecados. Señor, si yo tengo alguna falta, por favor, recuérdame esa falta para yo confesarla. Y entonces, ese pecado, al ser transferido al santuario, luego allí tenía oportunidad de tener una reconciliación. Mira lo que dice Levíticos 16:30. Lean lo que dice Levíticos 16:30. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Con esa intención se hacía Yom Kippur, con esa intención se hacía la expiación. Entonces, yo quiero leerles, compartirles a ustedes cómo dice en el original. Lo que he leído es lo que mayormente nosotros leemos en Reina Valera, pero mira cómo dice en el original. En el original dice, porque en este día Él, mira lo que dice, en este día Él hará expiación por ustedes, para limpiarlos de todos sus pecados delante de Jehová. Y tal vez Él se refiere al sumo sacerdote. En ese tiempo era Aarón, que es una representación de Cristo. Entonces quiere decir que en en la expiación original, Cristo entonces nos va a limpiar de pecado. Dice, porque en este día Él hará expiación por ustedes para limpiarlo de todos sus pecados delante de Jehová, para que puedan estar limpios. Entonces sí es cierto que se puede estar limpio delante de Dios. ¿Pero por medio de quién? Dice Él, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, es Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre la expiación final. Hay religiones o denominaciones que creen que la expiación ocurrió totalmente en la cruz. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento completo, un conocimiento real del santuario. Por eso que es una bendición conocerlo del santuario, porque te dice el proceso de la redención, del plan de redención. Entonces, hay personas, cristianos, que dicen que solamente la expiación ocurrió en la cruz y ya. Pero vemos que hay una expiación para el tiempo del fin. Mira lo que dice esta cita. Esta cita en el Consejos para la Iglesia, página 634 dice, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, está hablando del santuario terrenal, cuando la persona que había cometido la falta llevaba ese cordero al santuario, eh, representa cuando nosotros confesamos nuestros pecados y somos cubiertos con la sangre de Cristo. Dice, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, o sea, hoy, cuando hay arrepentimiento, la sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna. Dice, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario ¿hasta cuándo? Hasta la expiación final. ¿Y cuándo será la expiación final? Para el tiempo del fin. Hay una expiación antes de la venida de Cristo Jesús. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, o sea, cuando ocurría en el santuario terrenal, dice, así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¿Ve? Entonces, es cierto que hay una expiación final, y quiero decirle algo, nosotros estamos en expiación. Nosotros estamos actualmente en expiación. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud entonces en estos días de expiación? Y no estoy diciendo, hermano, no me refiero al día de expiación en el sentido de la fiesta de esa fecha específica cada año. No me refiero a eso. Al 12 de octubre, no me refiero a eso. Me refiero al proceso de expiación que dura hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Me explico? Porque Dios tiene que limpiar el pecado. ¿Y dónde comienza? ¿En dónde comienza? En su pueblo. La limpieza del pecado, sacar la basura, comienza dentro del pueblo de Dios. ¿Y dónde tenemos nosotros el pecado? Dice Hebreo que Dios
Dice, purifica nuestras conciencias de obras muertas. Y obras muertas representa o significa pecado que nos lleva a la muerte. Quiere decir que el pecado está aquí. El pecado no está en la mano del que roba. El pecado no está en el miembro sexual de que el fornica o comete adulterio. El pecado está aquí. Entonces la limpieza del pecado comienza aquí, en la expiación. Y estamos en día de expiación. Entonces, esa limpieza de pecado pasará luego al mundo, donde la venida de Cristo destruirá a los impíos, a la ramera, a la bestia, y luego después del milenio, al que originó el pecado en forma general, que es al diablo. ¿Me explico? Pero la limpieza del pecado en este mundo comienza en el pueblo de Dios, porque esa es la expiación. Así que como los pecados, así como los pecados son borrados en el día final, los que vivan en ese tiempo de la última generación van a quedar claramente limpios. Ahora, yo no tengo que esperar hasta ese día, para comenzar a confesar mis pecados. La confesión es ahora. Y saben ustedes, hermanos, que cada día nosotros vivimos en juicio. Cada día, o vamos a decirlo de otra forma, cada día que Dios me da, yo estoy en juicio. ¿Me explico? De acuerdo a cómo yo reaccione a las situaciones de cada día, ya sea positivamente o negativamente, eso se registra, así como se registraba o como quedaba el pecado registrado en el santuario terrenal. Entonces, eso se va registrando y lo que yo haga hoy va a repercutir entonces para mi futuro. Y saben ustedes, hermanos, que Apocalipsis es un libro interesante, ¿no? Juntamente con el libro de Daniel. Y el libro de Apocalipsis tiene una escena, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y la escena del libro de Apocalipsis, la esencia es juicio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Y lo vamos a ver en unos segundos. Ahora, el libro de Apocalipsis no fue escrito solamente para las personas del primer siglo, no fue escrito solamente para las personas de la Edad Media, porque muchas veces pensamos de que ya el Apocalipsis, más de la mitad, eso ocurrió en la historia. Sí, es cierto, han ocurrido profecías en la historia, pero el libro de Apocalipsis fue escrito para la última generación, o sea, para ti y para mí. La profecía de las 7 iglesias se están cumpliendo. Por ejemplo, en las 7 iglesias hay 2 iglesias. Qué interesante que hay 2 iglesias que no se les reprocha pecado. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Si usted estudia la condición de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia, es la representación del pueblo de Dios, del remanente en el tiempo del fin. Esmirna representa a los mártires. Filadelfia a los 144,000, a los que quedarán vivos. ¿Me explico? Entonces, la 7 iglesias tiene todavía importancia y profecía para este tiempo. Porque en las 7 iglesias, si usted estudia, ahí es donde se forma el remanente final. Dice, arrepiéntete y vence. Un pueblo venciendo para ser sellado. Ese es un tema interesante. Y no estoy hablando de futurismo. Eso no es futurismo. Eso es donde está apuntando Apocalipsis, que es para los eventos finales, para el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice esta cita en Testimonio para los Ministros. Dice la sierva del Señor, revelación, y está hablando de Apocalipsis porque Apocalipsis significa eso, revelación. Dice, revelación significa que algo de importancia es revelado. Las verdades de este libro, es decir, Apocalipsis, se dirige a los que viven en los últimos días. Entonces, el libro de Apocalipsis está dirigido especialmente para ti que me estás escuchando. Para ti que estás viviendo en estos últimos días de expiación, cerca de los eventos finales de este mundo. Entonces, la esencia de Apocalipsis es juicio. Por ejemplo, ¿cómo es la primera forma que se presenta a Cristo en Apocalipsis? Como el testigo fiel y verdadero. Y un testigo, ¿dónde está presente un testigo? ¿Quién es un testigo? Alguien que sabe presentar algo en un juicio. Porque esa palabra testigo es una palabra judicial. Alguien que intercede por otro. Alguien que tiene un informe acerca de otro. ¿Me explico?
Un testigo está en un juicio. Se habla del testimonio de Jesús. ¿A dónde se da testimonio? Dice que Cristo es el testigo y que da un testimonio. Esa palabra testimonio también tiene que ver con una frase legal y es juicio, tiene que ver con juicio. También yo no sé si ustedes se dan cuenta que en Apocalipsis se menciona acusador. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Es el dragón que dice que es Satanás. ¿Dónde se presenta un acusador? En juicio. En un juicio. También se habla de vindicar el nombre de alguien. ¿A dónde se vindica el nombre de alguien que se le acusa? En un juicio. En Apocalipsis también se menciona mucho acerca de los tronos. Y saben ustedes que en el pueblo de Israel se colocaban tronos cuando se iba a juzgar a alguien. Por ejemplo, en Daniel 7 dice que Daniel ve que hay tronos, que se colocaron tronos en el cielo y que ve el anciano de día sentado. ¿Ves? Y el contexto te está hablando de juicio. Cuando los libros se abren. Y en Apocalipsis se habla mucho de tronos. Y en Apocalipsis 11:1 también te dice que Dios manda a Juan a que mida el templo. ¿Y qué significa medir el templo? Juicio. Medir a los adoradores de ese templo. ¿Quiénes son los que están dentro del templo? Que es el pueblo de Dios, porque allí comienza el juicio. Entonces, qué interesante que también en Apocalipsis se menciona la hora de su juicio ha llegado. Un versículo muy conocido por nosotros. Entonces, Apocalipsis, la esencia de Apocalipsis es juicio. Yo quiero mostrarles algo aquí. Miren esto, por ejemplo, cómo se presenta Cristo en Apocalipsis. Ven allí y dice Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la primera, qué interesante que esa es la primera forma como se presenta Cristo en Apocalipsis, como un testigo. Y la palabra testimonio, que es muy importante para Juan, aparece más de 51 veces en sus escritos, es mártir, donde viene mártir, porque da un testimonio. Y ese, como dije, es un caso judicial. Ahora, miren lo que significa fiel. Cuando se dice de testigo fiel, pistos, quiere decir fiel, seguro, confiable. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo da un testimonio fiel y confiable acerca de quién? ¿Quién está en juicio? ¿Cómo El Hijo. repercute eso en mi vida? ¿Será que eso tiene una influencia en mi vida hoy día? Estamos en día de expiación. Hasta después del milenio. ¿Eso tiene alguna importancia en mi vida? En mi vida espiritual es importante, necesario conocerlo. Es importante conocer quién realmente está en juicio. Bueno, yo creo que sí, porque el libro de Apocalipsis fue escrito para nosotros, para este tiempo. Ahora, vamos a ver quién está en juicio. Si Cristo es el testigo, un testigo fiel que da un testimonio confiable y seguro acerca de alguien, vamos a ver quién es. En Daniel 7, 9 y 10, y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Ten presente algo, el anciano de día ya está sentado, ¿verdad? Dice, se sentó. Ok. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llama de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Versículo 10. Un río de fuego corría saliendo de delante de él, que son los ángeles. Dice, y su gloria, miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban de pie delante de él, que son los ángeles, los seres celestiales. Miren lo que sigue diciendo. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Muchas veces nosotros leemos en Reina Valera que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y a veces asociamos eso con el anciano de día, pero el anciano de día ya está sentado. El anciano de día ya está sentado en su trono.
¿quiénes son los que se sientan luego y después se abren los libros? El tribunal, como dice allí, el tribunal. Esa palabra en hebreo es tribunal. Pero lo que pasa es que en Reina Valera se traduce juez y a veces nos confunde. Pero en el original significa tribunal. ¿Y quiénes conforman el tribunal? Lo que dice el versículo 9, que dice que se establecieron tronos, los que están sentados en esos 24 tronos. Esos son los tribunales. Y los libros son para beneficio, no de Dios, sino para beneficio del tribunal. ¿Me explico? Entonces, esa escena, estamos viendo que es una escena de juicio. Ahora, miren aquí lo que dice Daniel 8:14, que es un versículo también muy leído y conocido por nosotros. Y dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. ¿Y saben ustedes lo que significa allí purificado en hebreo? Es sadak, que significa justificado, vindicado, puesto en rectitud. La pregunta es, ¿por qué el santuario necesita ser vindicado? ¿Por qué? ¿Saben ustedes lo que significa vindicado? Vindicado significa declararlo inocente, declararlo justo, mostrar que no es culpable. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué el santuario necesita ser justificado, que es declarar justo? ¿Por qué se necesita ser vindicado, que significa declararlo inocente? ¿Por qué el santuario necesita ser puesto en rectitud? Bueno, les pregunto, ¿dónde comenzó el pecado? En el santuario. ¿Por quién? Por un ángel que estaba dentro del santuario en la misma presencia de Dios. Y distorsionó, difamó el carácter de Dios, diciendo que Él es injusto, que es un Dios tirano. ¿Por qué trataba a Cristo de esa forma y a Él no? ¿Por qué Cristo podía entrar y conocer sus designios mientras Él no? Por eso se le dice anticristo, porque está en contra de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el santuario, el trono de Dios, donde está el trono de Dios, y el Dios, el Padre, el anciano de día, tienen que ser vindicados. Por eso que Cristo, el que revela al Padre, se le llama testigo fiel y verdadero, porque Él sale a revelar el carácter verdadero del Padre. Y vino a esta tierra, y una de sus funciones al venir a esta tierra, dice la principal, no es la única, sino que dice la principal es vindicar el nombre de Dios en su trato con los seres redimidos y con Satanás. Y de segundo, la salvación del hombre. Entonces la salvación del hombre es una repercusión, es un resultado de la vindicación del carácter de Dios. Entonces tú y yo jugamos un papel importante en esa vindicación, en ese juicio que se le hace a ¿quién? Se le hace a Dios. Miren lo que dice Romano 3, versículo 4, nueva traducción viviente, dice, por supuesto que no, aunque todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, Dios es verdadero, como dicen las escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Acerca de Dios, ¿ves? Ganarás tu caso en los tribunales. Dios está en los tribunales. Allí se mostrará que Dios es veraz. Y juega un papel importante que los seres que están en los 24 tronos, que es el tribunal, los libros que se abren, en los libros se muestra la justicia de Dios y el ser humano. Son piezas importantes en ese juicio para vindicar el nombre de Dios. Mira lo que dice Juan 3:33, el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. O sea, el ser humano, toda aquella persona que recibe el testimonio de Cristo, hace un efecto en su vida y lo lleva a atestiguar que Dios es veraz. O sea, nuestra vida cada día revela, en este día de expiación, revela si le damos la razón a Dios o no. Nuestra vida, nuestras acciones muestran si le damos la razón a Dios de que Dios es verdadero o le damos la razón a Satanás de que Dios es injusto, nadie puede guardar la ley, es una opresión, es imposible mantenernos fieles y obedientes. ¿Me explico? Nosotros, nuestra vida, muestra si le damos la razón a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 14:7 en la versión Nueva Biblia Española. Respeten a Dios. Bueno, este versículo es el que dice, denle gloria a Dios,
Teman a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Se recuerdan? Dale gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Mira cómo dice esta versión. Respeten a Dios y denle la razón, porque ha sonado la hora de su juicio. Entonces estamos viendo que el juicio tiene una relación importante, involucra vindicar el nombre de Dios, darle la razón a él. Entonces nosotros jugamos un papel muy importante en la vindicación del nombre de Dios en ese juicio que se está llevando, en la expiación. Porque no todas las cosas giran en torno nuestro, acerca del ser humano, no, en torno de Dios. Dios es el personaje principal. Entonces vamos a ver una cita. Mira lo que dice esta cita de la sierva del Señor. Bueno, vamos a ver, vamos a traer la cita aquí. Dice, With God at Dawn, creo que se pronuncia así, página 213, es un devocional. Creo que dice, con Dios al amanecer, ¿no? Con Dios al amanecer. Me imagino que dice así. Dice, orad con fervor y sin cesar, pero no olvidéis de alabar. Corresponde a todo hijo de Dios vindicar su carácter. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros en este día de expiación, de juicio? Vindicar su carácter, el carácter de Dios. Puedes magnificar al Señor, puedes mostrar el poder de la gracia sustentadora cada día. Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos una función importante en ese juicio. Vamos a ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde se está llevando a cabo ese juicio? ¿Dónde se está llevando a cabo ese juicio? Bueno, en el cielo. Porque dice Daniel que vio tronos y el anciano de día sentado. Y eso es en el cielo. Ok. Hemos visto que el ser humano juega un papel importante en ese juicio. Les pregunto, si el juicio se está llevando en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, ¿cómo estamos nosotros presentes en ese juicio entonces? En los libros. Exactamente, 100 puntos para la persona, para la hermana que contestó en los libros. ¿Ves? ¿Qué se anota en los libros? ¿Qué hay en los libros? Nuestras acciones. Ok. Buenas y malas. ¿Te estás dando cuenta cómo cada día, lo que nosotros hacemos cada día, repercute para nuestro futuro? Lo que nosotros hacemos cada día va ya sea a vindicar el nombre de Dios o lo va no a condenar, sino a no vindicarlo, a darle la razón a Satanás. ¿Ves? Entonces quiere decir que cada día yo estoy en juicio. Y esto no quiere decir, hermano, y esto no es para dar miedo en el sentido de que, ay, Dios cada día está viendo y está observando mi vida, lo que yo haga. No, el juicio es para redención más bien. El juicio es para redención. Entonces, todo lo que Dios hace es para positivo. ¿Me explico? El juicio no es para condenación. El juicio no es para condenar al ser humano. El juicio más bien es para prepararlo para la nueva tierra. Porque en esa nueva tierra, dice la Biblia, que dice, donde se vivirá con justicia. Y tenemos que aprender a vivir en justicia, que es obediencia, ahora. ¿Me explico? Y tenemos que aprovechar el juicio y la expiación que se hace para limpiar nuestros pecados. Porque la expiación, el Yom Kippur, no se hacía en el pueblo de Israel para condenar al pueblo de Israel, más bien para todo lo contrario, dice, para limpiarlos del pecado. Para que haya reconciliación, porque eso también es lo que significa expiación, reconciliación. ¿Reconciliación entre quién? Entre Dios y nosotros, el ser humano. ¿Me explico? Entonces, el anciano de día está sentado, se sienta el tribunal y los libros se abren.
el juicio, el juicio no es para informar a Dios. Escuche esto, porque a veces pensamos eso, que el juicio es que se dice delante de Dios nuestras faltas. Vamos pasando cada uno, de acuerdo a los libros, vamos pasando delante de Dios. Entonces allí se cuentan delante de Dios nuestras faltas. Y Dios comienza a conocer nuestras faltas allí. No, eso está errado. El juicio no es para informar a Dios. El juicio más bien es para informar a los que están en el tribunal y a los ángeles la justicia que Dios ha mostrado en lo que está escrito en los libros. Porque ya Dios lo sabe todo. El Padre Celestial lo sabe todo. El que el que tiene que ser vindicado es el nombre de Dios. Por eso que los libros se abren para beneficio del tribunal. Entonces, el, el juicio que se le hace a Dios es a través de las acciones de la justicia mostrada en cada una de las personas que están anotadas en ese libro, en esos libros. Entonces, el propósito del juicio es revelarle a los ángeles la justicia de Dios al tratar con su pueblo. Entonces, el juicio revela la justicia a las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos están en Cristo y son dignos para ser resucitados en la primera resurrección, para vida eterna. Y también le muestra a los seres celestiales quienes entre los vivos están en Cristo, guardando los mandamientos, teniendo la fe de Jesús, y es digno de ser transformado para ser trasladado al reino celestial. Para eso es el juicio. No es para mostrarle a Dios, sino más bien para que el tribunal vea que lo que Dios ha hecho con el ser humano es justo. Porque el cielo no puede colocarse nuevamente en peligro al llevar al cielo a una persona que no ha sido transformada. Porque ese es colocar el cielo en peligro. Imagínense que esta persona no ha sido transformada y se lleve a ese ambiente de justicia, de gozo, de paz. Y esta persona comienza entonces con su yo imperfecto a criticar, a chismear, a murmurar, a mentir, a robar. Imagínense. Entonces, el tribunal es para asegurar de que las personas que están allí, o mostrar la justicia de Dios, que los que han sido ya señalados para ser trasladados tanto de los muertos como de los vivos, son realmente personas que son preparadas para estar en esta tierra nueva. ¿Me explico? Y eso se muestra en la justicia de Dios, que Dios ha mostrado tanto para los muertos como los vivos. Entonces, que es nueva en la fe y no sabe cuáles son esos libros, vamos a mostrarle aquí cuáles son esos libros. Entonces, ahí yo creo, yo no sé cuál es su postura, pero yo creo que en el libro de la vida ya están anotadas todas las personas. ¿Me explico? Hay personas que dicen que no, que en el libro de la vida se agrega a las personas cuando se bautizan. Yo creo que ya todos están anotados. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación. Cuando dice todos los hombres, todos los hombres. Ahí no está diciendo a los justos. Ahí no dice, por la justicia de uno vino a los justos la justificación de vida. No, dice a todos. Entonces ya todos, por la misericordia de Dios, a través de su Hijo, Cristo Jesús, ya todos están anotados. La Biblia dice en Romanos que todos hemos sido predestinados a salvación. Ahora la pregunta es, no se me escandalice, porque la pregunta ahora es, ¿hay posibilidad de que esos nombres sean borrados? ¿Algunos nombres se han borrado? Claro.
Mira lo que dice Salmo 69:28. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. ¿Quiénes? Los impíos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se evalúen en el juicio los libros, lo que contienen los libros. En ninguna parte de la Biblia usted va a ver de que se diga de que son añadidos al libro de la vida. No, más bien dice, son borrados. ¿Por qué? Porque ya las personas están anotadas. Ahora, vamos a ver cuáles son esos libros para beneficio de las personas que tal vez son nuevas en la iglesia. Por ejemplo, lo que pasa es que no lo coloqué en la diapositiva, pero vamos a leer Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos en plural. Los libros. Y otro libro fue abierto. O sea, hay un grupo de libros y luego menciona otro libro que es el libro de la vida. Dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, hay unos libros y está el libro de la vida. Ya tenemos identificado cuál es ese libro, el libro de la vida. Ahora falta saber cuáles son los otros libros. Mira lo que dice Nehemías 13:14. Nehemías 13:14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias. ¿Quiénes son mis misericordias? Mis buenas obras, mi justicia, que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Entonces dice, no borres, quiere decir que están anotadas. ¿Cuál es el otro libro? Bueno, el libro de pecado. Ese es el libro de buenas obras o el libro de justicia y está el libro de pecado. Mira lo que dice Salmo 51, 1 y 9, dicho por David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Si dice que las borre, es porque están escritas. Borra mis rebeliones. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David pide, borra, Señor, mis maldades, mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones, porque están escritas ¿en dónde? En el cielo. Entonces, está el libro de la vida, está el libro de justicia, el libro de buenas obras y está el libro de pecado. Ahora, es importante que tú y yo conozcamos la dinámica de esos libros. ¿Por qué? Porque en esos libros está anotado tu nombre, pero no solamente tu nombre. En ese libro está registrado tus buenas obras, pero no solamente tus buenas obras. En ese libro está anotado tus pecados, tus pensamientos, tus actitudes, hasta tus palabras, porque Cristo dijo que de nuestras palabras íbamos a dar cuenta en el juicio. Imagínate. Entonces, es importante que tú y yo conozcamos la dinámica de estos libros y no estemos perdidos acerca de que cómo yo estoy en el juicio, qué ocurre con mis obras, qué ocurre con mis pecados, porque estamos en expiación. Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿cómo nosotros entonces estamos presentes en ese juicio? La hermana contestó, por medio de los libros. Exacto, por medio de los libros. Porque allí está nuestra vida, hermano, desde que nacimos, desde que comenzamos a tener conciencia, razón. Estamos allí. Se anota todo eso allí. ¿Me explico? Y a veces a nosotros nos da temor, por ejemplo, si hacemos algo indebido y alguien nos expone delante de los demás. Eso es terrible. Cuando decimos, no, yo no fui, y se muestran los videos, hay un testigo que dice, sí, porque tú estuviste y tal. Eso es terrible. Ahora imagínate que se presente ante el cielo lo que hemos hecho creyendo que nadie nos ve en nuestra habitación, en nuestra casa solo, tal vez, en internet, creyendo que nadie nos ve. Bueno, eso está anotado. Y que eso salga a la luz, imagina, es terrible. Entonces es importante que conozcamos entonces cómo es la dinámica de esos libros. Entonces, ¿te recuerdas? El libro de la vida, el libro de justicia, el libro de buenas obras, el libro de pecado. Ahora, los nombres se mantendrán o se borrarán de acuerdo a la evaluación, dependiendo de la evaluación de que se haga en esos libros. ¿Te recuerdas? Daniel 7. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Esos son los libros que se abrieron, donde están registrada nuestra vida y nuestro nombre.
Ok, ahora yo te pregunto, imagínate que aquí están los tres libros. Están los tres libros aquí. El tribunal tiene los tres libros. Entonces dice, bueno, vamos a ver, ya pasó, ya pasó Teresa. Ahora vamos el nombre que sigue es Daniel. Ok, sí, el nombre de justicia en el libro de buenas obras. Entonces dice el libro de vida. El tribunal entonces viene, vamos al libro de la vida a ver quién sigue. Entonces ahí viene Daniel. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a Daniel. Vamos a ver su libro de justicia, el libro de justicia de buenas obras. Oye, este muchacho, para ver. Bueno, tiene dos obras, dos buenas obras, dos justicias. Vamos a ver el libro de pecados. Viene el libro de pecados, dice, hay 100 pecados. Hay 100 pecados. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Daniel se salvará? ¿Se mantendrá su nombre en el libro de la vida o será borrado? Tiene dos buenas obras y 100 pecados. ¿Se salvará? Bueno, eso lo contesta la Biblia. Por eso te digo que es importante que comprendamos la dinámica de los libros. Mira lo que dice Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel 18:24. Lo voy a compartir con ustedes aquí. Y pongan atención lo que dice Ezequiel. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia, y se apartare de su justicia, y su justicia quiere decir buenas obras, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá? ¿Vivirá él? No. Ninguna de las justicias, en plural, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Si se apartara de su justicia y cometiera algún pecado. Ok, vamos, te voy a poner otro ejemplo, teniendo presente eso. El libro de la vida viene, bueno, sí, viene Daniel primero. Ok, vamos a ver, el libro de justicia. Wow, este muchacho era ejemplar, chico. Mira, 100 justicias, 100 buenas obras. Obedeció a sus padres, le predicaba el evangelio a otras personas, ayudaba a su prójimo cuando veía que tenían necesidad. Ok, tiene muchas, muchas buenas obras. Vamos a ver el libro de pecado. Entonces, cuando ven aquí, hay un solo pecado. Hay un solo pecado, pero hay 100 buenas obras. Te pregunto, ¿su nombre se mantendrá en el libro de la vida? Tiene 100 buenas obras, 100 buenas obras y un solo pecado. ¿Sí? ¿Su nombre se mantendrá en el libro de la vida? No. Bueno, ¿cómo? Alguien respondió y no escuché. Bueno, ¿qué dice el versículo? Dice, si se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá en ninguna, vivirá él. Mira lo que dice. Ninguna de las justicias en plural, justicias, así sean 100 que hizo, ninguna le será tenida en cuenta. Por su rebelión singular, por su rebelión, por un pecado, aunque sea un pecado que esté con que prevaricó, y por el pecado singular, no está en plural, no dice por los pecados, dice por el pecado singular que cometió, por ello morirá. Entonces, su nombre no se mantendrá en el libro de la vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa en el libro de la vida con el nombre de Daniel? Borrado. ¿Me explico? Y cuando se borra, en la venida de Cristo, Daniel no será levantado para vida eterna, resucitado para vida eterna. ¿Por qué? Porque su nombre no está en el libro de la vida. Ok. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Otro ejemplo. Mira lo que dice Ezequiel, el mismo Ezequiel 18.
Ezequiel 18, 21, 22 dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados, es interesante, ahora aquí aparece en plural. En el anterior aparece en singular. Y aquí ahora aparece en plural. Dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Transgresiones en plural no le serán recordadas. En su justicia plural, singular, perdón, en su justicia que hizo vivirá. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo entonces. Están viendo el libro de la vida. Bueno, ya pasó Teresa, ahora viene Daniel. Vamos a ver a Daniel. Vamos a verlo aquí en el libro de Daniel. Bueno, en las buenas obras, míralo como dice, ante todos los ángeles, dice, Daniel tiene una sola justicia, una sola buena obra. Vamos a ver el libro de pecado. El libro de pecado, vamos a ver aquí, oye, tiene 200 pecados. Pero mira, en cada pecado, dice aquí, confesado y perdonado. Una buena obra. Una solita, hermano, porque el versículo te lo dice. Una sola obra, buena obra. Una sola justicia. Pero tiene 200 pecados y en cada uno al lado dice, confesado y perdonado. ¿Qué pasará con Daniel en el libro de la vida? Su nombre se mantendrá. Aunque cometió 200 pecados, pero todos los confesó. Por eso se dice, el versículo claramente te dice, lo voy a compartir de nuevo. Por eso que claramente el versículo te dice, si se apartare de todos sus pecados, lo dice en plural, esa es la misericordia de Dios. Usted puede cometer, hermano, millones de pecados. Usted puede cometer todos los pecados del mundo, pero hay misericordia y oportunidad para que tus pecados sean borrados. Por eso dice allí, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, hiciere de cierto vivirá, no morirá. Ahora, dice, todas las transgresiones, hermano querido, que cometió, no le serán tenidas en cuenta ni serán recordadas. ¿Por qué? Porque han sido borradas del libro y han sido borradas en su conciencia. Ya no tiene memoria de esos pecados. Y eso es lo que ocurre en el día de la expiación. En su justicia, así sea una buena obra que hizo, vivirá. ¿Te recuerdas tú del ladrón en la cruz? ¿Qué buena obra? Te voy a preguntar. ¿Qué buena obra hizo el ladrón en la cruz? Si el ladrón en la cruz estaba siendo crucificado por haber sido maleante. Y Cristo le dice, yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Le prometió la salvación. Qué buena obra hizo ese delincuente que estaba siendo crucificado. Tal vez vivió toda una vida de pecado, pero solamente en ese momento reconoció a Cristo, confesó su falta porque él reconoció y dijo, mira, nosotros merecemos estar aquí, pero él es justo, él no merece estar aquí. ¿Ves? Convicción de su pecado, confesión, lo confesó y se le anota como justicia en el cielo. Y los pecados que cometió no le serán tenidos en cuenta. Eso también pasa puede pasar con nosotros. ¿Me explico? Ahora, esto dice que esto está enseñando de que esto es salvación por obra, por buenas obras. No, esto no es salvación por obra. Esto no es salvación por ninguna obra del ser humano. Esto es salvación por la justicia de Cristo. Porque la Biblia nos enseña que nuestra justicia es trapo de inmundicia. Toda buena obra que nosotros podamos hacer sin Cristo es trapo de inmundicia, no sirve. Las únicas buenas obras y justicias que tienen importancia en el cielo y en el libro de buenas obras son la justicia y las buenas obras que hace Cristo en mí. Cuando yo creo en Cristo, cuando mora Cristo por la fe en mi corazón. Esas son las buenas obras que se anotan en el cielo.
Entonces, aquí no estamos hablando de salvación por obras humanas, es la salvación por medio de la obra de Cristo en mí. Por eso dice fe y obra, y son las obras de Dios en mí. Aunque débil y caído, Dios puede obrar, Cristo puede obrar en mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Tú puedes alcanzar un título separado de Cristo. Tú puedes alcanzar un carro último modelo separado de Cristo. Tú puedes alcanzar una casa separado de Cristo. Tú puedes alcanzar un buen trabajo separado de Cristo. Pero vindicar el nombre de Dios, entrar en las mansiones celestiales separado de Cristo, no vas a poder. No vas a poder sin Cristo. Transformar tu carácter para honra y gloria de Dios, sin Cristo no lo vas a hacer. Cosas terrenales podemos hacer sin Cristo, pero ninguna espiritual. ¿Me explico? Entonces, para muchos esto puede ser un desafío. Bueno, hermano, hay mi madre. Ahora, ¿cómo hago para que todos mis pecados sean borrados? ¿Cómo hago para que se noten esas buenas obras en el cielo? Bueno, mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese señaló Dios, el Padre Celestial, para darnos vida. Mira lo que dice Romano. Vamos a leer Romano. Vamos a leer Romanos 5:17. Ya estamos terminando. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, quienes los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Cristo. Así que nuestra esperanza, hermano querido, nuestra esperanza para vindicar el nombre de Dios no es por mis propias fuerzas. No es de que no, yo sí puedo, sino Cristo en mí. Cristo y su justicia en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, tenemos que atender al llamado de Cristo cuando Él dijo, el consejo que dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia cada día, y todas las cosas serán añadidas. Será añadida la paciencia, será añadida la justificación, será añadida el dominio propio, será añadido el amor, será añadido la paciencia, será añadido la fe, será añadido el amor a mi prójimo. Esas cosas serán añadidas siempre y cuando busquemos cada día el reino de Dios y su justicia que se recibe a través de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Ya yo se lo dije, pero lo voy a colocar aquí. ¿Qué significa expiación? Mira lo que dice en inglés, atonement. Y esa palabra está compuesta por 3 palabras en inglés, que es at, en, one, una, mente. En una mente. O sea, que tenemos que procurar llegar a una mente con Dios. ¿Y a través de quién? De Cristo Jesús, con su Espíritu. Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. ¿Me explico? Entonces, Dios te bendiga y te guarde, y que seas parte de ese pueblo que Cristo ha prometido que lo vestirá con vestiduras blancas y que mantendrá su nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 3:5. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que ante el tribunal no te vean a ti, tu justicia que no sirve, sino que vean a Cristo en ti, esa justicia de vida eterna. Dios te bendiga grandemente y recuerda que el juicio no es para condenarte, el juicio es para prepararte para vivir en una tierra donde mora la justicia y la felicidad y el gozo por la eternidad, y prepararte para que tú puedas estar delante de ese trono del Padre y del Cordero, alabando su nombre por siempre. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres ser parte de ese grupo de justos que vindica el nombre de Dios? Bueno, la esperanza está en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de mi mente y de mi corazón, para honra y gloria de su Padre. Eso es expiación. Y le pidamos a Dios, Señor, comienza la expiación en mi corazón. Soy imperfecto. Y termino con esto. No seas de las personas que dicen, yo he escuchado que dicen lamentablemente, no, hermano, mira, Daniel, yo soy así y así soy y así me quedo. Eso es terrible. Eso es terrible cuando decimos, así soy y así me quedo. Rebajamos el poder de Dios. Quiere decir que Dios no tiene poder para cambiar mi corazón. Imperfecto. Y pensamos que el yo con que nacemos es perfecto. Hermano, nuestro yo es lo más terrible e imperfecto que existe en este mundo. Nuestro yo. Pero Dios te ha prometido, yo te puedo cambiar tu corazón, colocarte un corazón de carne, que sea sensible al llamado de mi espíritu, y colocaré mi justicia, tu ley, y mi ley, perdón, en tu corazón, para prepararte para la vida eterna. Dios te bendiga. ¿Quieres ser parte de ese grupo? Bueno, vamos a orar.
Vamos a orar a Dios en estos momentos. Oremos. Amante Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos y aprender de tu palabra. Y te pido, Señor, que cumpla esa promesa que has hecho, de darnos un nuevo corazón. Y esa expiación, Señor, que ocurre, comienza en nosotros. Limpia nuestras conciencias y nuestro corazón de obras muertas y que pueda morar Cristo en nosotros. Y de esta forma, Señor, sea anotada en ese libro en el cielo buenas obras para honra y gloria de tu nombre a través de la obra y el poder de Cristo en nosotros. Gracias por esas promesas maravillosas. Y gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas y vas a responder de acuerdo a tu voluntad. La honra y la gloria sea para ti. Danos un feliz sábado, un feliz día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, Amén. un abrazo y Amén, Amén. amén. vamos a Amén. Te prestarle damos atención gracias. Amén. a este último himno. Presten atención a la letra de este último himno. Dios les bendiga. Un abrazo. Feliz día. Gracias. Gracias, hermano. Te damos gracias por este glorioso mensaje. Gracias. Amén. Bien. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendecido día. Bien, vamos a terminar, hermanitos, esta hermosa reunión con este himno. Hay vida en mirar. Hay vida en mirar a la Santa Cruz y sé Jesús mirarme a mí. Nada el mundo y sus glorias son tesoros brillantes se ven allí. Al mirar a Jesús y de vida eterna la salvación recibiré en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz lo Jesús murió. Al mirar a Jesús y de vida eterna la salvación recibiré en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Al mirar a Jesús y de vida eterna la salvación recibiré en el Redentor Jesús, el buen Jesús. Damos por finalizar entonces esta reunión de culto del día sábado y le damos gracias a toda la Iglesia Redimidos por habernos acompañado y por haber recibido, ¿cierto?, esta bendición del cielo a través de este glorioso mensaje. Le damos gracias al hermano Daniel por dejarse usar por el Señor, ¿cierto?, que nos ha dado, ¿cierto?, ese fuego en nuestro corazón, ¿cierto? Eso que nos quedó ahora en esta mañana y que cada día, ¿cierto? Dediquémonos, como dijo el hermano Daniel y como dice en su palabra también, a prepararnos, ¿cierto? Con nuestro Señor en la intimidad, de modo que no haya nada que quede, ¿cierto?
escondido, más el Señor traiga a nuestra mente todo lo que esté oculto para nosotros y le podamos confesar, ¿cierto?, cada día nuestros pecados. Le damos gracias, hermanos, un abrazo grande en Cristo, que tengan un feliz sábado. Amén, igualmente. Un abrazo para todos. Gracias. Sábado. Amén, feliz sábado. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar. Que la merced de la reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. 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 Feliz sábado, pueblo de Dios. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado, Gracias, hermanita hermosa. gracias, hermanos. Tremendo Feliz mensaje. sábado, mi hermana. Hermoso mensaje. Feliz sábado, mis hermanitas. Feliz sábado, Amén. querida. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes Feliz por la sábado, invitación. Dios les bendiga. bendiciones. Gracias, Gracias, por hermanos, favor, primera. vuelvan. Feliz Muchas sábado y gracias, un abrazo. Sábado, Paz. queridos hermanos. Sábado, hermanos, Dios les bendiga. Feliz Amén. sábado, hermanita.